Oiga, usted lo quieren muchísimo, hermano. Eso, hay un montón de historias, hay un montón de anécdotas, hay un montón de buenos momentos que se han tenido con relación al fútbol, con relación a los amigos, con relación a la vida. Y por eso hoy le hacemos este homenaje también a la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vivencias Caldeñas, bienvenidos a Puerta Sur, la radio caldeña dirigida por Juan Guillermo Vázquez Arroyave. Bienvenidos a este momento bonito, y lo habíamos dicho hace algunos días nada más. Eso fue apenas hace unos días, no hace mucho. OnlyFans declarado obligatoriamente, hermano, así que eso ya es con varios amigos que son fans suyos, y tengo el placer de dar este espacio. Buenas tardes, Juan, bien, ustedes. Hermano, corriendo, pasando bueno, trabajando, que es lo más importante, pero sabe que yo trabajo cuando hay tiempo, de resto me dedico a pasar bueno, y usted de eso sí que sabe. ¿Quién es Orly Omega? ¿Cómo se llama Orly? ¿Cuál es el nombre de Orly? Orly, su nombre es Gabriel Orlando Correa. Gabriel Orlando Correa, hombre de fútbol, hombre de familia, hombre del barrio, hombre de amigos, hombre del mundo. ¿Listo? ¿De dónde somos? De donde caigamos. De todas partes. De todos lados, de todos lados. ¿Oíste, Orly? En la entrevista pasada hicimos una mixtura de un montón de temas, cortamos de aquí, cogimos de allá, entregamos de aquí. Yepe quedó nada más mirando, se quedó entretenido porque realmente, hermano, el programa lo manejaste, y tanto así que el grupo de OnlyFans pidió otro segundo programa con Orly, y aquí lo tenemos, con todo el cariño del mundo. Juan. Bueno, Orly, entonces vamos a ir asentando un poquitico la historia de Orly. Usted quedó con una tarea que veo que la hizo muy bien, ¿cierto? Claro. Con el 11 ideal, me dijo, no hice 11, hice 22. La hizo muy bien. Vamos a tener algo muy, muy presente. Vamos a tratar de traer ya toda la historia de Orly un poquitico más hacia este presente, ¿cierto? Orly, cuando jugaba, primero que todo, ¿cuál era la posición que más le gustaba? No donde más lo ponían, sino que usted decía, me gusta más salir desde atrás, salir sobre la banda. ¿Cuál era esa posición? A ver, la posición mía siempre fue mediocampista ofensivo, pero terminé jugando de centro delantero. Pero lo curioso es que en las selecciones Caldas que participé, jugué de 5 y de 6, de un volante mixto y de un defensor Entonces central. Estamos hablando de un media punta, de un 10 atacante, que es un media punta, ¿sí? Claro. Que lo convirtieron ya hasta en defensa, o sea, lo pusieron, sí. Le colocaron, le quitaron la varita mágica, le quitan el pincel para ponerle overol de trabajo. Claro, pero 6. Eso fue mientras estuve en una selección de Caldas en el año 1975, porque Roberto, que nos dirigió en Fluminense, en Ascenso en Medellín, entonces se encontró que yo le daba seguridad, que yo era calmado, que tenía técnica y tenía visión. Sí. Pero igual a mí siempre me gustó el fútbol ofensivo y terminé siendo de centro delantero. A veces ni me colocaban, yo mismo me colocaba porque yo manejaba los equipos. Usted era de los que cogía, se metía al campo y hágale para adelante usted, mijo, que yo respaldo atrás. Claro, yo era el dueño del balón, entre comillas. ¿Cuál era el modelo a seguir, el personaje que vos veías en el campo de juego y decías, este es el que me agrada a mí? ¿Cuál era ese ícono que veía Orly por ahí en la selección del 75, pero ya a nivel profesional, cuál era el jugador que más le gustaba? ¿Pero aficionado o profesional? Mijo, como quiera, programa es suyo. A ver, hay unos compañeros, unos ya se fueron, otros todavía están, que jugaron aquí, no todos estuvieron en selección Caldas. Y a mí me identificaba mucho el juego de Gabriel Flores, el famoso Papo. Papo. Que en paz descanse. Sí, señor. Bueno, Gabriel para mí fue muy importante. Otro que fue muy importante en el medio campo ofensivo fue Riel, el Chacho. ¿El Chacho Riep? Sí. Sí, señor. Darío Tálvaro, que recuerdo este momento. Otro mediocampista famoso y maravilloso con gol de tiro libre y todo fue Nelson Lupa. Nelson Lupa, ese sí lo voy a buscar, además que mi papá sí se lo debe saber. Así sí. Como referente, si ya a nivel del fútbol
digamos, internacional a nivel del fútbol de Colombia. Aquí hubo unos jugadores en el puesto mío que yo empecé de 8, que le comentaba a César la diferencia, y está Eduardo Retac. Ave María, hombre, ¿le gustaba a usted el jueguito fuerte entonces? ¿Le gustaba en fuertico? Cierta medida, pero Retac era una persona súper disciplinada, a veces hasta llegaba al gol cuando lo soltaban y no era tan férreo en la marca. El poeta de la zurda, César Cueto. César Cueto, maravilloso. Inolvidable. Jugadores, entonces ahí de talla internacional. Tenemos Maradona. Pero por con Dios. Esa capacidad de freno, con esa alegría, con todo, con todas esas condiciones. Johan Cruyff. A mí a veces me decían, yo cuando conocí a ese señor empecé a usar en la camiseta, en vez del 10, el 14. Y el 14 me distinguió al final porque yo nací un 14 de agosto y había una fecha equivocada con el 27. Entonces, como yo digo, bregando a aclarar situaciones, entonces la camiseta que terminé jugando con ella siempre fue el 14. Bueno. Pero me brincó usted, me dio un brinco usted gigante pasar de un peruano como César Cueto, este poeta de la zurda, brincarse a Johan Cruyff, el hombre de la naranja mecánica, que en esa época sí era la naranja mecánica. Claro, el fútbol total. Sí, señor. Entonces, aquí tenemos a una de las grandes leyendas. Y el tiempo de hoy. ¿Cuál de los jugadores vos decís por aquí fue con este tiempo, en el tiempo moderno, más pacacito? A ver, tiempo actual. Tiempo moderno. Porque a mí me dijeron algo, hermano, o sea, sí. Yo no acostumbro mucho a hablar en vivencias caldeñas, pero me dieron pastelitos. Entonces, ¿cuál es su afinidad con Cristiano Ronaldo? A ver, yo de todas maneras de pequeño, entre consciente e inconsciente, fui hincha del Real Madrid. Yo leía periódicos y cositas ahí deportivas, salía muy poco, no tenía mucho acceso, pero entonces a Cristiano lo conocí en el Manchester United, televisaban casi partidos, de pronto comentarios. El batipibe le decían en aquella época. Sí, él era un jugador de raya, puntero más bien, veloz, gambetero, siempre con la famosa bicicleta de los brasileños y portugueses, con buen chut, pero no me identificaba con él. Pero cuando llegó al Real Madrid fue otro cuento, esa competencia tan tenaz por esos títulos, esos partidos entre el Barcelona y el Real Madrid, Messi por un lado, Ronaldo por el otro, y bueno, complementados con unos equipos muy buenos. Pero es que ya sí estaba en el equipo de los amores. Ahí sí es otra historia. Claro. No es lo mismo verlo en un lado que en el otro. Así que a usted le gusta la disciplina. A usted le gusta ser el jugador disciplinado. Demasiado. El jugador que es disciplinado. Y usted lo acabó de decir, Juan. Entonces, dentro de lo que yo conozco y el análisis que puedo hacer, pues Messi, en medio de su problema, de su enfermedad de pequeño, a Messi lo trataron, pero Messi tenía condiciones innatas. Por ahí unos videos cuando él estaba niño maravillosos. El balón le llegaba a la rodilla. De Ronaldo no tanto. Ajá. Pero Ronaldo se superó a través de la disciplina, de su formación física y mental. Y Ronaldo es un embajador de todas maneras, y esa capacidad goleadora, eso es lo que más resalto, porque a mí el fútbol sin gol es un fútbol triste, muerto. Claro. Oiga, es que en la pasada, hubo una entrevista que le hicieron a Juan Fernando Cuadrado. Cristiano Ronaldo lo invitó un fin de semana que para la casa, que venga, caiga, y se va Cuadrado todo contento. Así. Y listo, mijo. Bueno, ¿y qué? A ver, ¿con qué trajo? No, pues yo vine, hermano, cuénteme, no, pero vino muy arreglado, coloque la pantaloneta, guayo, a entrenar. Se los llevó a entrenar, hermano. Dice que un fin de semana que están en vacaciones. No, ¿cuáles vacaciones? Vamos a entrenar, y allá en la casa entrenando. Y los invité inclusive a la piscina y los congelaba un rato, y ellos no soportaban. Eso era para ellos un martirio. No, es que es la disciplina, y eso es lo que los pelados hoy también tienen que ver. Sí. Vamos a ir aterrizando de a poco también la realidad hoy.
Estamos en 2026, a puertas de arrancar los torneos INDEC, ya tuvieron pues su receso. Este domingo hay final de otoñal. Este domingo hay finales de otoñal ahí en la cancha mítica de la Locería. Todavía se está jugando, entonces no sé cuáles son los finalistas, pero lo invito para que caigamos por ahí, hermano, a mediodía este próximo domingo. Y vamos por Total Sport Colombia también. Ahí vamos a transmitirlo en vivo. ¿Cuál es la realidad para Orly hoy del fútbol en Caldas? ¿Cuál es su visión de Caldas hoy como fútbol? A ver, para darte una respuesta tengo que partir de lo anterior. Lo anterior es que cuando yo empecé a crecer en el fútbol, aquí pues los campeonatos siempre existieron de primera y nunca había campeonatos juveniles, o no habían equipos, o había muy poquita gente, nadie patrocinaba. O sea, eso era como un campeonato de categoría libre y ya. De categoría libre, y entonces a uno le toca ir a ver, y entonces yo por eso digo, el fútbol también se aprende viendo, fuera Definitivo. de practicarlo. Entonces, bueno, y hasta de estudiarlo. Entonces yo me remonto atrás porque aquí hacíamos un torneo con equipos libres y habían grandes equipos, la Plaza, la Planta, el Barrio Obrero, etcétera, y después se convirtió eso en unos campeonatos interbarrios. Muy bien. Esos campeonatos interbarrios no sé si los volvieron a hacer, hasta donde me di cuenta perduraron un tiempo y eran unos partidos increíbles, la cantidad de gente que asistía, y ya aparecían apuestas de borrachitos y de gente aficionada, que no pueden faltar las apuestas. Eso es un condimentico. Bueno, y después ya, yo cuando dejé selecciones y ya hace mucho rato entramos en la etapa posmoderna o moderna, y entonces vemos que ya aparecieron las escuelas de fútbol. Sí, señor. Las escuelas de fútbol, yo empecé un trabajo de iniciación deportiva en Confenalco, en Confama, programados por la Universidad de Antioquia. Pero entonces ya, ¿qué puedo decir yo? Estas escuelas de fútbol han hecho un trabajo interesante, pero se volvió en un negocio, una competencia a veces hasta desleal, diría yo. Y los muchachos adquirieron otra formación. Ya, por ejemplo, un futbolista hoy en día le gusta ir al gimnasio, ya le gusta la preparación físico-técnica. La dieta. La dieta también, o sea, les cambian todo ese tema de dieta, que suplementos que y todo eso. César, el problema de los deportistas, no solo de fútbol, sino toda la vida ha sido la mala alimentación. Sí, hombre. Por X o Y motivos. Entonces, cuando uno se prepara en unas universidades y le enseñan fisiología del ejercicio y todo, uno se da cuenta que es que los deportistas, por falta de alimentación, por una dieta balanceada, por las condiciones económicas, no llegan lejos. Le voy a poner un ejemplo, no en fútbol, en baloncesto. A ver, nosotros también estábamos en baloncesto, yo estuve al lado de gente que fue Selección Colombia, de la Universidad de Antioquia, Selección Antioquia, y Álvaro Álvarez llegaba a unos 90, 95 y era un gigante. De pronto en la costa habían 3 o 4. Jaime Gamarra, que también jugó voleibol. Pero aquí están los hermanos Gómez, y los hermanos Gómez no llegaban a un 80, pero eran muy buenos especialistas en lanzamiento. Y eso eran los grandes de acá, ¿no? Eran los grandes, inclusive el papá era el que manejaba la liga. Entonces empezaron a estudiar y vinieron gente más de Brasil, de Cuba, sí, y empezaron a implementar al que iban a preparar al deportista, al muchacho, al joven, con una buena alimentación, con otras bases de trabajo, y aquí ya hay jugadores que miden 1,90 hasta 2 metros inclusive. Entonces todo eso es un progreso de cualquier manera. Yo que critico, por ejemplo, Juan, que el gimnasio, a mí me parece que hay jugadores que se exageran y los vuelven rígidos, porque el deportista de antes, su constitución era tronco delgado, piernas gruesas y pare de contar. Y hasta ahí. Y hasta ahí muy técnicos inclusive. El de ahora es más rígido, es de una preparación más rápida. Yo veo otros muchachos, yo no sé si se cuidan o no, pero corren que da miedo. Sí, yo estuve
aquí en el Intermunicipal de Fútbol. No logré sino ver medio tiempo por el invierno del partido de Caldas. Sí. Parecen unos muchachos físicamente preparados, además conozco al profesor, pero el fútbol de hoy en día, ¿por qué no avanza? ¿Por qué se vuelve tan monótono? Porque se mecanizó mucho. Sí, hombre, o sea, ya solamente le estamos metiendo a la talla y a la velocidad. Fuerza, velocidad. Y ese jugador 10, ese jugador que te gusta a vos. El jugador creativo. Se está perdiendo. El habilidoso. Sí, señor. Ese es el que le gusta a usted. Sí, claro. Entonces, a ver, yo después de ese bagaje que tuve aquí tantos años jugando en miles de equipos, con miles de gente, me alejé porque me fui a trabajar al magisterio, entonces me tocó hacer la misma labor de cualquier manera en pueblos como Santa Bárbara, como Jardín, como Andes, y toda esa performance me sirvió para seguir viendo el fútbol como a mí me gusta. Tenía limitaciones, en los pueblos hay muchas limitaciones por falta de implementos, porque los alcaldes no tienen visión, porque los rectores menos. Hay que aprovechar todas estas circunstancias porque fueron las que yo padecí de cualquier manera. Claro. Entonces, ahora yo veo muchas escuelas de fútbol, inclusive Micio es un gran promotor. Si quiere hablamos algo de Micio. Mijo, este programa es suyo, papá. Vea, ya me salté hasta el break de la media hora. Hágale, mijo, hágale, papá. Bueno, pero vamos a aprovechar, a ver. Sí. El Micio, yo hablaba ayer con el King Garcés, licenciado, que fue arquero de la selección que yo dirigí en la del 84, y resulta de que él me dijo, Orly, ya tengo la lista 22, pero tengo dudas con un niño. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, es que es muy pequeñito, pero juega también y le pega hasta duro. Y yo le dije, venga, invíteme. Yo vi a Micio y ahí mismo le dije, no, pues eso es el mejor hermano, ¿cómo no lo va a llevar? Eso sirvió para que más tarde un compañero mío lo conectara con Nacional de Itagüí, les dieron una ficha en primera y Micio hizo su carrerita derecha. Yo me sentí muy orgulloso cuando fui a Manizales a verlo jugar. Nacional no tuvo mucha cabida, estuvo con Envigado, y Micio es un referente grande de la humildad y del fútbol de Caldas. Muy bien, es que, y el Micio Suárez, como tal, usted dice referente, me encanta esa palabra, referente, porque los adultos lo conocemos, los niños también lo van idealizando. No es muy habitual para ellos encontrarse a un jugador profesional, claro, del territorio y sobre todo humilde y tranquilo, sin ese tipo de excesos de los cuales hoy estamos sufriendo a nivel mundial. Él es un referente y definitivamente claro está en el cariño de todos. Bueno, Darío Vélez fue muy buen jugador, lo vi jugar en selección Antioquia, muy disciplinado, pero Darío escaló posiciones al llegar al fútbol profesional. Ajá. Y de pronto estuvo con la elección del 70-71, creo, pero Darío no nos pudo ayudar mucho porque su labor estuvo por fuera, en su formación, estuvo en los grandes equipos, pero Darío le ayudó mucho a Hernán Darío Herrera. Sí, señor. En un partido que yo comenté aquí, que vino la elección Antioquia y Darío la dirigía, y la carrera de Hernán Darío sí fue más rápida que la de Micio. Eso de un momento a otro ya Hernán, por sus habilidades, por su condición, por todo, logró llegar, uno ya saber que jugó con un muchacho de esos y después verlo jugando con la selección Colombia. No, eso para mí ha sido maravilloso. Uno no puede ser egoísta, sí. Aquí hubo muchos jugadores que pudieron haber llegado, son muchas circunstancias que se presentan en el camino de la vida, a lo mejor no era el destino, pero uno lo sigue valorando, porque es que, Juan, ajá, donde usted practica un deporte y no encuentra rivales buenos, usted hasta se debilita, usted hasta claro, se enajena, usted piensa que es el mejor. Entonces los muchachos aquí fueron muy buenos, fueron muy humildes. A veces la competencia pues ya se presentaba para rivalidades, agresiones, normal, porque esa es parte de la competencia,
pero yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, y entonces, bueno, Oiga, de ahora que usted llega a ese tema, algunos lo normalizan y otros no. Lo voy a traer al equipo de sus amores y a un tema actual, con lo que pasó con Vinicius Junior, hermano, que al parecer, porque realmente pues el argentino que también tiene antecedentes de indisciplinado este muchacho. Sí. Pero, hombre, ese tipo de actitudes dentro del fútbol, hasta dónde es permitido y hasta dónde no. Definitivamente pues el racismo sí tiene un tema de que no debe ir, pero tiran los videos anteriores cuando Vinicius lo muestran, que le está diciendo de todo al jugador, también le falta el respeto en todo el sentido. Claro. Entonces, hasta dónde sí son cosas de fútbol, hasta dónde no, hombre. Eso es difícil. Juan, yo le digo así, no voy a alargarme mucho. Yo recuerdo cuando de aquí, hermano, yo salía a veces solo, a veces con un primo mío que jugaba fútbol, Fernando Correa, a ir al estadio. Eso era una fiesta para nosotros, recogíamos unos centavos, no faltaba quien iba a Guayaquil a comprarnos la boletica y nos íbamos desde las 7, 8 de la mañana a ver partidos en la Marte. No nos cansábamos, yo personalmente no, comíamos el pescado, a mí pues la chunchurria nunca me ha gustado y ha sido muy típica a los alrededores del Atanasio siempre. No es que le dicen camarón paisa. Pero esos partidos que uno veía en la Marte, y Musa, Calzadojera, y jugó Senen Pérez, las grandes textileras, Fabricato, eran unos equipazos. Y a mí me llamaba mucho la atención el jugador negro. Yo no era racista cuando eso. Cuando eso, dice él, cuando eso. Entonces los veía muy alegres, muy animados, y bueno, entonces eso era un placer. Pero para mí personalmente, que estamos hablando de mis vivencias, asistir a esos partidos, llegar a un estadio, entregar una boleta, ver esos grandes jugadores. Vea, le voy a recordar un jugador que en este momento siento mucha tristeza lo que le está viviendo. Se llama Víctor Campás. Bueno. De los hermanos Campás. Sí, señor. Él estuvo en Nacional, estuvo en Santa Fe, y no sé si tuvo pinitos o no con Selección Colombia, pero hoy en día Víctor me parece que está en el Chocó. Sí, señor. Y Víctor tiene una escuelita de fútbol, y a él le amputaron una pierna, no sé si las dos, y él desde ahí enseña. Entonces yo me pongo a ver cómo las lesiones, cómo la falta de un médico especialista se pueden tirar en una persona, en su salud. Lo mismo le ocurrió a mi compañero, que he tratado de tener claridad, de que me cuenten. Él fue muy discreto conmigo, Tiberio Amaya, el profesor, el todero Tiberio Amaya, lo recuerdo con mucho cariño. Uno de los grandes de los juegos de la calle, inmortalizado también aquí en el parque a través de una obra de arte muy bonita que se hizo por parte de la alcaldía, hombre. Y es verdad, o sea, la mala preparación y digamos no la mala preparación física, porque de eso le daban mucho, y el jugador colombiano es muy bueno, muy bueno de los hombros, del cuello para abajo, la cabeza todavía no tanto. Sabe que Fortaleza Fútbol Club, este equipo de Bogotá, tiene un programa de educación que ahora están cogiendo varios jugadores exprofesionales, están diciendo, venga, no la termine de gastar toda, inviértase, métale a su educación, y están haciendo esto también con profesionales actuales y con pelados de semillero. Es una campaña muy bonita en la cual están diciendo, venga, que es que un futbolista profesional puede durar 20, 22, 25 años, 30 ya muy exagerado, pues, pero sí es darles ese mensaje de tranquilidad. Entonces, vámonos a otro escenario, Orly. Pero yo quisiera redondearla algo ahí, ahora que hablamos de eso y que de pronto quedó una respuesta en el aire con el futbolista colombiano. Venga, sí, a ver cuál es el suyo. El caso inclusive de James, que lo conocí en escuelas de fútbol en Envigado, en el Pony Fútbol, y ahí salió una camada de jugadores después. El problema de ellos, su inmadurez emocional, su falta de preparación en la parte psicológica,
la psiquis, enajenados por una fama, por un billete, por una ambición, entre comillas. Entonces, eso es lo que ha pasado con el jugador colombiano en el exterior, el caso de John Jader Durán, mire, ya ha pasado por 4 o 5 equipos, pues hombre, ha estado con Ronaldo. Y casi se hace sacar a los 5 minutos de su primer partido en Rusia, o sea, estuvo a nada. En ninguna parte aclimatiza. Y tiene 22 años, creo. 22, 23, y bueno, es como el caso de él, y el caso de Vinicius es por el estilo. Jugadores que, hermano, ahí es otro cuento que los han traído del África, se los han llevado muy jóvenes a esos grandes equipos, a esas escuelas, pero no les dan la preparación psicológica, los explotan en su capacidad deportiva como tal, en su talento. Entonces eso es lo que se está viendo con el caso de Vinicius, con tanto racismo, y es una cosita muy delicada porque es que, como decían en estos días un periodista, hermano, es que es la melanina es lo que riega un color de piel, somos iguales e inclusive unos con más condiciones que otras, pero es muy triste ver que ese racismo, la forma como se provoca, como se maneja, como se denuncia, como se tapa, es algo que le hace mucho mal al fútbol. Es algo que realmente le hace mal al fútbol. El futbolista hoy por hoy está rodeado de lentes, está rodeado de personas, eso también puede terminar distorsionando. La influencia de los periodistas, claro, de los apostadores, del marketing, es que todo eso es lo que ha dañado. A eso vamos con respecto a la pregunta por ahí de qué opina de este mundial que viene. Oiga, este mundial que viene, hermano, ¿a usted le gusta ese formato de 48 equipos? ¡Mundial para todo el mundo! No, yo te voy a decir, yo he seguido los mundiales, tuve la oportunidad de ir al 70, que me fui para Sudamérica, en México, yo los he seguido todos, y gracias a Dios, y te digo, cuando pasaron de 24 a 32, todavía asimilaba, pero ahora con 48 me parece que está pasando lo que pasa con la Champions, que esos formatos han dañado el espectáculo. ¿Por qué? Porque es que llegan equipos en muy malas condiciones, ni con preparación, porque en el Mundial es muy difícil a un técnico tener una preparación adecuada. El junta es lo que me pasaba a mí. Yo, ¿por qué no quise seguir dirigiendo? Porque uno ir simplemente a dar una alineación y a regañar o a ordenar, eso no justifica nada. Entonces esos técnicos se tienen que aprovechar del talento de ellos y ponerlos en el campo en acción, en resultados, en protagonismo. Entonces, no, me parece que son demasiados equipos y me parece aquí que Estados Unidos se apoderó de esa situación porque ya cogieron Copas Américas, cogieron todo y adecuaron unos escenarios, pero los precios son costosísimos. Mire, claro. Juan, el caso del partido de Portugal-Colombia. No existen boletas, unas boletas costosísimas. Entonces, ¿usted qué encuentra ahí en los primeros 3 partidos? Juego defensivo, todo el mundo lleno de miedo, no se muestra nada, los equipos empiezan a despegar por ahí en octavos, en cuartos, y entonces de todas maneras vamos a ver qué ocurre, pero también bueno que se le dé un espacio a una cantidad de equipos que nunca han tenido la oportunidad de estar, pero le digo que han podido clasificar. Ha llegado un Haití clasificado, Cabo Verde, pues equipos, uno no quiere como discriminar, pero hombre, es un mundial, o sea, es el escenario donde están los mejores de los mejores. Curazao, por Dios, Curazao clasifica un mundial. Pero es que le ganó a Panamá, está bien, no hay lío, pero o sea, son acontecimientos que maravilloso que llegan. Qatar había estado en el mundial anterior porque lo hizo, claro, pero de resto ya de ahí para adelante muy compleja la situación. Un Argelia, por ejemplo, un Jordania, son equipos que no tienen nombre, no tienen trayectoria, yo no sé si tienen ligas profesionales siquiera. Entonces, el mundial por inclusión muy bacano, por negocio me imagino que redondo. Sí, es verdad. Me imagino que redondo. Por calidad, concuerdo exactamente lo mismo que usted dice, de segundos, de octavos para adelante. Claro. Ya de ahí para adelante va a ser muy difícil. Bueno, y Colombia, ¿cómo puede estar para encarar ese mundial?
según Orly. Esto es el mundo según Orly. Esto es así de simple. A ver, Colombia ha adquirido un respeto en el fútbol mundial. Desde la clasificación en Italia, 90. Sí, señor. Bueno, vinieron equipos buenos que no lograron llegar y entonces el problema era los técnicos de cualquier manera. Nunca se creyó en un técnico después de Maturana, entonces empezaron a traer extranjeros, habiendo unos que conocieron el ambiente y trabajaron, pero a mí me parece que a veces no resuena el técnico que debe ser y ahí que se da muy poquita oportunidad en este momento a un técnico nacional. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Lorenzo ha asistido, me parece que ellos se están dejando llevar por la opinión de periodistas, deportistas, comentaristas, y todo el mundo sabe fútbol, todo el mundo cuadra un equipo. Hay gente que no ha jugado fútbol siquiera y que no tiene visión. Yo no quiero hacer una crítica porque me parecen muy dañinos, pero con Colombia estamos en lo mismo. ¿Cuál es el centro delantero? Que este sí, que este no, que este puede, que este no va a llegar, que James no tiene equipo, entonces que la preparación se vino a pique, que hay que volver a retomar, y entonces, bueno, yo veo a una Colombia que le toca un rival muy bravo como Portugal, pero que puede clasificar y que podía ser una gran sorpresa después de que pase la primera fase. Yo creo que ahí estamos, hermano, en un escenario en el cual yo creo que en el grupo de Colombia está realmente llamado a clasificar. Ahora, que se pueda o que no se pueda, pues es fútbol. De todo se ve en la villa del Señor, claro, pero pues diría uno que por lo menos segunda ronda va a acariciar. Para muchas personas, Colombia debe estar entre los 4, para muchas. Alcanzar lo que se hizo en Brasil 2014, no sé si tengamos un equipo para eso. Tenemos muchas figuras individuales que hoy por hoy están en un prime. En un buen nivel. Claro, están en un prime, rogándole a Dios que no vaya a haber lesiones, que eso también es otro tema. Las inversiones millonarias que tienen los equipos en cada uno de estos muchachos, pues lo mínimo que le van a exigir es, mijo, démela toda, o sea, te estamos pagando una millonada, déla toda, pero es que tengo mundial dentro de 2 meses, no me importa, eso está aquí en este momento. Pero vea, Juan, le voy a decir una cosa con respecto a eso. Yo creo que la selección Colombia del 2014 fue mejor que la del 90, entre comillas. Pues ya dentro de un fútbol de más trabajo y más exigencia. Peckerman me pareció un estudioso muy bueno, un hombre que sabía de inferiores, que recopilaba, que tenía visión. Y esa selección fue muy buena y me parece que ahí fueron los arbitrajes, otro tipo de cosas que no... Usted dice que era gol de Yepes. Usted dice que era gol de Yepes. Ese penalti ingenuo y a la vez inventado de Kane. De Harry, sí señor. Que nos sacaron, nos barrieron. Ese fue el de Rusia, sí señor. En otro fue por allá, pero ese David Beckham le hizo un gol a Oscar Córdoba. No, pero es que eso es una joya. Impresionante. Sí, es como el que le hizo Hagi, pues claro, déjame decirte que hay cosas... Lo dijo el maestro, el maestro Washington Washington Tavares. Sí, señor, cuando lo entrevistaron, cuando James le hizo el gol del año, cuando hizo el Puskás. Claro, el de media volea. Y él le dice, venga, mechada. Es que el portero estaba, y el man para al periodista, hay goles que son exclusivamente responsabilidad del que impacta el balón. Claro. Esto es responsabilidad neta del delantero. Lo puso donde nadie puede llegar. ¿Qué me vas a decir del portero? Verdad. Entonces, desde ese punto de vista, Colombia hoy tiene con qué. No tenemos lo que quizás históricamente, pero podemos llegar a algo. Porque es que en el 94, en el 98, esperaban de Colombia llegar a la final. Es que, mejor dicho, yo creo que ya había gente que le estaba poniendo el mundial a la camiseta sí, y toda la cosa, sí, ¿cierto? Señor. Y en primera nos fuimos. Como en el 2014 llegamos sin mucho ruido,
y llegamos a una instancia definitiva. Claro que sí. Entonces, yo creo que sí se puede. Orly, la tarea. Antes de terminar, le voy a decir, ya equipos como Inglaterra, equipos como Alemania, ya no son tan temidos. No. El fútbol ha venido en un estancamiento. Mire Italia, 4 Copas del Mundo, hermano. Increíble. Italia no clasifica ni por repechaje hoy en día. Entonces, no, la cosa se ha igualado mucho. Yo creo que cualquier equipo puede sorprender, pero así favorito, entonces lo mismo, Francia. Sí. Y Francia no deja de tener los mismos. Sí. Y Inglaterra es un equipo con poca suerte y malos resultados al final en los mundiales. Y algunas figuras está no más. volviendo a despegar. Sí. Entonces, bueno, son miles de cosas. Bueno, para terminar, Queda como siempre Argentina. Queda como siempre Brasil. Sí. ¿Cierto? Y Brasil, mire la decadencia, la falta de gol. Yo quería compartir algo que César me dijo que no lo descuidara. A ver, ¿qué fue? Vea, le voy a comentar. En mi proceso de crecimiento y desarrollo humano, yo quise, estando muy jovencito, por ahí un pelado de 11, 12 años, yo deseaba tener un baloncito de fútbol, que era muy escaso, uno se iba para la cancha a ver qué se encontraba pelotas chuzadas, balones malos, desinflados, en fin. Y entonces a mi mamá le insistimos mucho, mis otros 4 hermanos, todos les gustaba el fútbol, yo era el mayor, ellos eran de 10, 8, 9 años, ay, que si el niño Jesús nos podía regalar un balón. Y bueno, de todas maneras, el balón llegó un 24 de diciembre y mi papá hacía unos paseos a la Pintada y recogía toda la gente que había alrededor. Nosotros vivíamos a la redonda de la plaza, todos los amigos, los que querían ir, y bueno, muy contenticos con el balón, no se me olvida nunca, amarillo y negro. Y el balón, pues la particularidad, la tripita estaba con el forrito, pues también negro, muy estético. Y bueno, el balón lo inflamos aquí donde Miguel Sánchez y nos metimos a jugar mientras llegaba la gente a la casa y quebramos una porcelana. ¡Ah, qué lindo! Mi mamá se enojó y como nos alcahueteaba dijo, escondan eso que yo voy a esconder. Y llegó mi papá y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no están allá? Porque debajo de las camas, claro. Entonces cogió el balón y dijo, ay, si hay un daño aquí, no, a mí nunca me ha gustado el fútbol, esto y lo otro, yo lo hice por su mamá. Y afuera, delante de la gente, nos chuzó el balón. ¡Ay, no! Hermano, ese fue un dolor y una frustración, pero a mí esa frustración me sirvió positivamente. ¡Ah, caray! Le voy a decir por qué. Porque entonces, yo con el tiempo, yo me enamoré del balón, es que yo era un enamorado del balón. Y le estaba diciendo a Elkin si él recordaba una obra de teatro que hicieron en Medellín, con alusión a la pelota. Sí. Los argentinos, Maradona siempre le dijo al balón la pelota, entonces, pero estaba ya una referencia de diferentes formas de balón, de pesos, y estaba incluida la pelota de letras, con la que yo trabajé mucho, con la que hacíamos preparación físico-técnica, trabajos individuales, trabajos de recuperación, hasta fisioterapia. Esa pelotica ha sido maravillosa siempre. La estaban sacando del mercado, no sé si ahora todavía la hay. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el balón en mi casa, yo ya trabajaba y fui por allá a una tienda Nacional y compré baloncitos. Venga, entonces, a ver, que este sí no me lo chuzan. ¿Ah? Este sí no me lo chuzan. Este sí lo guardo yo, entonces yo lo sacaba para partidos especiales aquí cuando yo jugaba, porque yo tuve equipos que hice, que iba a jugar. No, cuando eran en los equipos míos que yo formaba, con lo que quedaba, yo llevaba el baloncito. Ese era esos balones en mi casa que absorbía el agua, hermano, y se volvía como un balón medicinal. ¿Ese quedaba pesada o era el otro que era impermeable? El balón que usted sí tenía técnica, lo manejaba, no le parecía grande y se le sabía pegar a la pelota con diferentes peines. Usted era maestro. Bueno, claro. Maravilloso. Bueno, y entonces ya entrando a los colegios, ya no había que llorarle a los
rectores para que nos dieran implementación deportiva. Entonces yo siempre guardaba baloncitos de voleibol, de baloncesto, de micro, unos más y otros menos. Entonces yo siempre cargaba balones, yo iba para esas el canchas utilero, con el la utilero. tula, como ahora tiempo. Ajá. Seguro que todavía se hace. Sí, claro. Bueno, y entonces ahora yo estoy con lo siguiente, voy a aprovechar el programa porque yo quiero que alguien me regale un balón. A mí nadie me ha regalado un balón, entonces lo quiero pedir al INDEC, porque hace poquito en el programa del Reñero rifaron 3. Sí, señor. Y vos sabés, pues uno no yo ni quiero lo mi debe decir. baloncito. Yo tengo que comprarlo, pero es que yo más que un trofeo al final de mi vida, yo quiero tener un balón por el INDEC. Y termino con la camiseta. Esa camiseta negra siempre me encantó. Yo amo los colores de Caldas y yo digo, no, si yo me muero, pues aquí debe estar la bandera, pues como vamos mínimo. vamos a Pues mandarla, vamos a mandarla. A ver hasta dónde llegamos. Bueno, la tarea final, muy agradecido. Hombre, con todo el amor del mundo. Conversatorio interesante. Todavía podemos hacer programas de todo. Oiga, lo es que quiera, yo lo que veo, hermano, es que si vamos a hacer la saga de OnlyFans, esto van a ser 5 o 6 programas seguidos y les queda faltando todavía. Bueno, ¿qué tan bueno? Bueno, en la tarea que me puso señor Hernando Yepes sí, y señor. César, la selección Caldas ideal. A ver, yo tengo que mirar selecciones que yo recuerdo porque son las que representaron al pueblo, claro. La del 70-71. Ya con las mías, 79, 81 y 84. Muy bien. Después vinieron otras elecciones, pero yo ya estaba trabajando como educador por fuera. Entonces, la selección ideal mía son porteros, inclusive hay muchos que no nombré porque no representaron la elección. Vos sabés que a veces hay jugadores muy buenos que no están en la selección. Que nunca llegan. Sí. Y otros que no responden en selección. Ajá. Bueno. Porteros, Oscar El Camaján. Bien. Yo bien, no sé bien, si todavía bien. él vive. ¿Vos sabés si él vive? No, ya. Sí, creería yo. Voy a buscarlo. De todas formas, para no meter duda. aquí. Yo también tengo la duda. Espera, mira. Bueno, entonces le sigo comentando. Sí. El King Garcés, Quino. Sí, señor Quino. Compañero, porque es que Quino jugó baloncesto, voleibol, entonces era muy acróbata y muy entregado. Como todos arqueros tienen sus más y sus menos, pero él Quino, excelente persona, excelente arquero. Y otro que destaco, a Mario Jaramillo. Mario Jaramillo, un muchacho con unos dotes para una elasticidad, una flexibilidad muy completo. Sí, señor. Pesar de que era bajito, delgadito, bueno. Los defensas centrales, qué cosas siempre, Juan, me ha parecido difícil. Aquí en Caldas siempre hubo baches en la defensa, sí, señor. Entonces, aquí tenemos, habían 2 hermanos de la selección 70-71 de apellido Toro. Sí. El uno era Gustavo, que yo creo que todavía vive, o no sé si se murió, que estaba por ahí andando en muletas. Sí. Y el hermano, que no recuerdo el nombre. Esos 2 en la parte de atrás. No, el hermano en la derecha. Muy bien. Colocó a Darío Vélez como un 5 que fue excelente, pero yo no sé si Darío nos representó, yo creo que no. Darío dirigió más bien que representarnos selección Caldas. Sí, yo creo que más fácil en la parte de dirigencia. Sí, bueno, señor. porque él estaba por Medellín, entonces ahí colocó un señor que yo creo que él sí vive, que le decían Labriola, unos de apellido Colorado. Sí. El hermano era Mahoma, un mediocampista que no nombro porque vivía lesionado, con problemas de rodilla, bueno. Sí. Los defensas izquierdos, Augusto Usma, porque era de los jugadores que llegó, que estuvo practicando con el Medellín en inferiores y todo, y tenía salida, tenía técnica, tenía chud. El otro que yo coloco ahí, por no dejarlo por fuera, que lo utilicé en algún momento, Armando Regadera, que en paz descanse. Hombre, por Dios. Armando me jugaba desde atrás saliendo, me jugaba en el medio y de puntero izquierdo, bueno. Sí, señor. Los centrales derechos, Villada. Yo me acuerdo del nombre, él jugó con Nacional, un muchacho muy humilde, con una calidad de juego extraordinario. También lo hacía por el centro, me parecía el Comanche Salgado. Otro jugador, lástima sus problemas de disciplina y sus otras cosas. Valencia.
Claro. Estuvo con Nacional, sí, que le sigue gustando, que por ahí dirige, sigue ahí en la onda. Valencia, bueno. En el medio campo, defensivos, aunque este señor era muy ofensivo por esa capacidad de chut, por esas rabonas, Gustavo Morales. Sí, señor. Sí. Sacaba el tiro de esquina con punta de rabona, los hombre. penaltis, jugaba sí, descalzo, le daba a poner unos guayos, bueno. Él estuvo en un equipo que venían otros jugadores de Medellín, Botafogo, que nunca me olvidará. Y de esos podemos poner en el fútbol que yo dirigí a Héctor Soto, el que le decían el Mocho. El Mocho Soto. Muy técnico, muy combativo, muy disciplinado tácticamente, bueno. Y los otros dos, fue un jugador que yo le decía Oladichea, ¿se acuerda del peruano? Oladichea. Claro, este es muchacho Mena, Eliezer Mena, okay. Uno de afro. Llamaba Listo. mucho espigado, alto, muy técnico, muy buen jugador. Y el otro sería Carrizo. Carrizo. Bueno, el Carrizo, claro, sí, señor. No, Carrizo fue un jugador muy completo, muy disciplinado, aprendió mucho y bueno. Medios ofensivos, aquí está la dificultad. Ahí viene el pedacito, ahí es cuando al caballo le da risa. Esa dificultad que se llama poner al Riel que se lesionó, me lo encontré ayer precisamente. No jodas. El Riel jugó con Caldas. Sí, señor. Claro. No sé si él era de Medellín, me lo encontré y me estaban contando un problema que tiene en la pierna, muy delicado, entonces ya no puede ni caminar. Me invitó a que lo visitara por allá a la vereda del Alto del Gallinazo. Ajá. Entonces está el Riel, está Lupa, que Lupa brincaba en el balón, bailaba muy completo. Y hay otro que de los que yo dirigí que no tenía gol, pero los colocaba y que me recordaba mucho en parte de mi juego, Héctor, que le decían la lombriz. Ese que jugó hasta muy veterano. Ese sí lo tengo que ver. Y otro muy bueno, Senato. Fernando Colorado, de esa familia, Fernando inclusive Colo, sí, señor. Jorge Punta, el hermano, era calidosísimo, pero él nunca estuvo con las elecciones o de pronto no quiso ir. Ok. Bueno, y tenemos... ¿A quién más tenemos ahí? A ver, ¿nos falta alguno? No, ahí el difunto también pintaba muy bien, este muchacho Betancourt, José Miel. Que fue el que reemplazó a Lupa en los últimos años. Bueno, sí. La punta derecha, qué dificultad. Aquí hay un jugador que no le sé el nombre que le decían el Quindiano. No, el Quindiano era de esos estilo el Pinino más, pícaros, chiquitos, con gol inclusive, con centro, bueno. El Quindiano estuvo una lesión conmigo y el otro podía ser Humberto Morales.